Hermanas y hermanos, les saludo en esta mañana para comentarles y actualizarles sobre cómo vamos con la campaña de recolección de fondos de las canastas familiares. Les comento que hasta el día viernes 7 de agosto hemos logrado reunir 498.000 pesos del total que queremos lograr para este mes de 760.000 pesos. Les queremos agradecer como grupo todo el apoyo que recibió esta campaña a través de oraciones, a través de donaciones monetarias, a través de donación de alimentos, a través de la difusión de este afiche. Y queremos motivarles a que no pierdan este espíritu para que podamos lograr el total de la meta. Les comento también que el cierre de campaña por este mes va a ser el 17 de agosto, entonces hasta ese día tenemos para lograr el total, lograr la meta, y quiero motivarles a que sigan orando, a que sigamos difundiendo este afiche y que sigamos donando para ayudar a muchas familias que lo están necesitando en este momento. Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor y para mí es una alegría poder estar esta mañana aquí compartiendo con ustedes de este culto hermoso para la gloria de nuestro Señor. Ya que no nos podemos ver físicamente, no podemos abrazarnos como siempre, saludarnos a la salida del templo, escuchar la palabra directamente de nuestro pastor o de nuestros hermanos, pero el Señor nos entrega esta herramienta tan buena como es la cámara, que así todos podemos estar en contacto, vernos y escucharle de la palabra del Señor, que es lo más importante. Les leo en el Salmo 27:1 que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, esta mañana agradecidos todos estamos, Señor, porque podemos compartir de este culto, Señor. Por eso te pedimos que tú nos visites, que tú estés en medio nuestro, que tú abras nuestro corazón, en nuestra mente, todo lo que somos, Señor, para ti, Señor, porque tú eres lo más importante. Quédate esta mañana con nosotros y que la palabra y todo lo que se haga aquí quede atesorado en nuestros corazones. Gracias una vez más, Señor, porque tú eres grande, bueno y misericordioso y es para toda la vida y hasta la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí.
sostiene, amor sin condición. Daremos lectura en el libro de Salmos 4 del 1 al 5 y dice así la palabra del Señor. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Amado Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, tal cual como somos. Llenos de faltas, llenos de pecado. Tú sabes, oh Señor, cómo es la carne del hombre. Siempre está dada al pecado. Te pido, oh Dios, misericordia y que tengas tú, Señor, ese amor grande para todos aquellos que pecamos delante de ti. Señor, pidiéndote misericordia por todos nosotros, oh mi Dios. Tú eres lleno de amor. Tú eres, Señor, el que nos guía por la senda del bien. Te pedimos humildemente que tú, Señor, dirijas nuestros pasos por el camino que tú nos has dejado. Ayúdanos a ser fieles hijos tuyos, Señor, y que siempre estemos atentos a nuestros delitos y estar clamando delante de ti. Señor, queremos ser unos hijos fieles, por eso pedimos misericordia de ti, para que borres todas nuestras faltas, todas nuestras fallas, y nos hagas renovar, Señor, nuestra fe y nuestro amor hacia ti. Gracias te damos, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das de poder dirigirnos a ti, sabiendo que tú conoces nuestros pensamientos, con nuestro hacer, con todo, ya tú lo sabes, antes que estemos delante de tu presencia. Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor, por todas las bendiciones que tú vas a darnos y perdonar nuestras faltas. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a tener nuestra lectura de la Biblia en esta mañana y les invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos. Vamos a leer el capítulo completo. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti,
porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardas del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Que el Señor bendiga su santa palabra leída en esta mañana, hermano. Amén. Queridos hermanos, vamos a tener un momento de oración intercesora por todas nuestras necesidades, por nuestra iglesia, por nuestro país y por cada uno de nosotros. Leo en la primera carta de Juan, el capítulo 5, y los versículos 14 y 15 dicen lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Así es. Tenemos la certeza que el Señor nos escucha. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y aquí virtualmente sabemos mucho. Que el Señor nos bendiga. Oremos, hermanos. Inclinemos nuestros rostros. Señor y Padre nuestro, en esta hora agradecemos, Señor, tu presencia santa en medio de este culto de adoración que hemos tenido, Señor, y te rogamos que tú prepares nuestro corazón, nuestra mente, para escuchar tu palabra en forma posterior. Pero en este momento te rogamos, Señor, que tú nos visites a cada una de nosotros como miembros de nuestra iglesia, a cada familia, Señor, a cada persona que está en inquietud, en necesidad, con falta de salud. Mira con amor y misericordia a nuestros hermanos, Señor, que están necesitados de salud. Te rogamos especialmente por nuestra hermana Gemita, que también ella está delicada de su salud. Te rogamos que tú la guíes, la ayudes, Señor, la fortalezca en su espíritu y la sanes de sus dolencias. Te presentamos también en este momento a la madre de nuestra hermana Britney Morín. Ella necesita de ti, Señor,
para que tú estés acompañándola permanentemente en este momento de su salud tan quebrantada. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros. Hemos orado por muchas peticiones que tenemos, tanto de nuestra iglesia como de hermanas, de iglesias de hermanas, como el hermano Fabián Rodríguez, que gracias a la obra hecha en él, Señor, por ti, está recuperándose. Te rogamos, Señor, que tú seas con él también y su familia. Señor, apiádate de nuestro país para que este virus que ha entrado con tanta fuerza pueda ir en reversión. Te pido, Señor, que tú seas con cada una de las personas que están en este momento preocupadas por la familia y por su salud. También por la falta de trabajo, Señor, que esta situación de pandemia ha provocado tanta necesidad económica en nuestra hermandad, en nuestra familia de la fe, Señor, y en todo el país. Te rogamos que tú seas, Señor, ayudando a abrir puertas, Señor, y que te pedimos que tú también dirijas a las autoridades de nuestro país para que puedan realizar con sabiduría, con la sabiduría que tú puedes dar, Señor, para que ellos puedan realizar todas las acciones que son necesarias para ir en ayuda de los más necesitados. Señor, estamos en una situación no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo, de una terrible dureza en la enfermedad que está provocando tantos conflictos y tantas situaciones tan que nos impiden tener claridad. Pero te rogamos también, especialmente por nuestro país. Señor, trae la cordura, trae la paz, Señor, a nuestro país, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Te rogamos, Señor, que tú apacigües los ánimos de aquellos que tienen inquietudes, que consideran que sus demandas no han sido completamente satisfechas, pero sabemos, Señor, que todo está bajo tus manos y tu voluntad será hecha en todo momento. Te rogamos, Señor, que aquietes los ánimos de aquellos que están en incertidumbre y que consideran que la única forma de solucionar sus problemas es a través de la violencia, pero sabemos que eso no trae paz y más todavía trae más pobreza, Señor. Te rogamos que tú seas con nuestro país. Siempre hemos escuchado que el futuro de nuestro país está en ti, Señor, y creemos que así es, y cada uno de nosotros tenemos que trabajar para que tu evangelio sea extendido por todo el país. Así como hemos leído la lectura de la oración de nuestro Señor, en que nosotros tenemos que estar unidos contigo, Señor, también los unos con los otros, porque somos tuyos. Te rogamos, Señor, que tu presencia santa esté en cada uno de nuestros corazones, que llegue a cada una de nuestras familias, Señor, y a cada familia de la fe a lo largo de todo nuestro país. Sabemos que hay pueblo tuyo en todas partes y con muchas necesidades. Te pedimos que tú seas con cada uno de ellos, que tu amor y tu misericordia se derramen en abundancia en nuestro país y en cada uno de nosotros y nuestras familias. En el nombre de Cristo te lo rogamos todo. Amén. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú has permitido que estemos aquí, aunque sea a la distancia, podamos reunirnos con nuestros hermanos, cantar himnos a tu Lord, Señor, escuchar la palabra, Señor, que tanto nos edifica, y también ofrendar. Te pedimos, Señor, que nunca olvidemos lo que tenemos que hacer, que es nuestro deber, ofrendar y diezmar para tu obra en nuestra iglesia, Señor. Señor Padre Celestial, bendice las ofrendas, los diezmos, todo lo que llega hasta tu templo, Señor. Y haznos cada día más generosos, porque tanto nos das tú, Señor, tanto, y tampoco te damos, Señor, que por eso te pedimos también perdón. Haznos ser personas
te adores contentos, alegres, Señor, y que sepamos que todo lo que estamos haciendo no es nada, Señor, comparable a lo que tú haces por nosotros cada día. Perdónanos, Señor, y quédate con nosotros siempre, que te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Cuando veo tu ser
estrellas, la luna, tu creación. Me sorprende tu gran aceptación. Siendo yo tan pequeño, siendo tú tan inmenso, glorioso, majestuoso, por amor te revelas a tu pueblo, Señor. Cuando veo tus cielos, oh Señor, las estrellas, la luna, tu creación, me sorprende tu gran aceptación. Siendo yo tan pequeño, siendo tú tan inmenso, glorioso, majestuoso, por amor te revelas a tu pueblo, amoroso, Jesucristo Redentor, por tu sangre hoy puedo estar aquí ante tu majestad. Cuando veo tus cielos, oh Señor, las estrellas, la luna, tu creación, me sorprende tu gran aceptación. Siendo yo tan pequeño, siendo tú tan inmenso, glorioso, majestuoso, por amor te revelas a tu pueblo, amoroso, Jesucristo Redentor, por tu sangre hoy puedo estar aquí ante tu majestad, ante tu inmensidad, ante tu majestad, ante tu inmensidad, ante tu majestad, ante tu inmensidad, ante tu majestad, ante tu inmensidad.
Muy buenos días, les saludo muy afectuosamente agradeciendo al Señor este privilegio de estar entre ustedes. Agradezco al consistorio de la Segunda Iglesia la invitación que me extendieran y compartir con ustedes que es un privilegio estar este día llevando la palabra del Señor a esta amada congregación de la Iglesia El Redentor. Quiero señalar también que anhelamos, estoy seguro que todos nosotros anhelamos ese día en que podamos volver a encontrarnos físicamente en el mismo lugar, celebrando la comunión de los creyentes junto a nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, es un privilegio llegar hasta sus hogares, donde usted está ahí participando, tal vez solo o con su familia, de este culto de la Segunda Iglesia Presbiteriana de Santiago. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el texto que se encuentra en Mateo capítulo 13, donde leeremos los versículos 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30, y mantenga su Biblia abierta porque vamos a estar volviendo a distintas partes de este texto durante la predicación. Dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Tengamos un momento de oración. Señor, hemos leído tu palabra y hemos abierto nuestra mente a su enseñanza. Te pedimos también, Señor, que nuestra voluntad, todo nuestro ser, se sujete a ella también por la obra de tu Espíritu. Enséñanos, Señor, conforme a tu propósito para nuestra vida, que tu iglesia y cada uno de nosotros sea edificado siempre, Señor, por la entrega de tu preciosa palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. Predicar en las parábolas del Señor Jesucristo siempre es un desafío. Tuve a mi alcance un libro que justamente la Segunda Iglesia, el día de mi ordenación, me regalara, que es un libro de hermenéutica de J.M. Martínez, que ha sido muy útil a la hora de interpretar distintos tipos de textos de la literatura bíblica. Hay mucho misterio aún acerca del origen del mal sobre la tierra. Pero el hecho cierto es que la palabra de Dios documenta desde el Génesis que este malo, el enemigo de Cristo, ha actuado desde el principio de la historia humana, tratando de desbaratar los planes de Dios. Siempre disfrazado, siempre simulando ser lo que no es, siempre con mentiras y engaños. La falsificación es una de las armas preferidas del demonio. Esto es como un artículo que se posesiona en el mercado, que es caro, que es exclusivo y que pronto comienzan a aparecer falsificaciones. El efecto de eso es doble. Por un lado, engañar a los consumidores y por otro, inevitablemente disminuir el valor, desvalorizar lo original. Y el Señor sabe de esta estrategia satánica. Por eso en estas parábolas nos advierte de sus artimañas y de su incansable trabajo por estorbar el avance del reino. Mientras es este reino predicado, enseñado y vivido por los hijos del reino, el demonio estará haciendo una obra de estorbar, un esfuerzo por debilitar el trabajo de la iglesia. Desde la primera venida del Señor, cuando este reino fue inaugurado, hasta la segunda venida de Cristo, cuando veamos el reino ya consumado.
Esta sección del Evangelio de Mateo contiene las enseñanzas de Jesús por medio de parábolas. Los propios discípulos del Señor le preguntaron: Señor, ¿por qué les enseñas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? La respuesta de Jesús indica que ellas guardan enseñanzas valiosas para los que tienen oído para oír, pero las esconden para los que no lo tienen. Leí en uno de los comentarios que una parábola es como la cáscara que guarda buena fruta para los diligentes, pero la esconde para los perezosos. Así que con diligencia y profundo interés trataremos de sumergirnos en las riquezas que esconde esta parábola del reino, que habla de nuestra presencia y la obra de Cristo en este reino inaugurado hasta que este reino sea consumado. La expresión reino de los cielos aparece 33 veces en el Evangelio de Mateo, más otras 4 veces en las que se llama reino de Dios, y también aparecen otras expresiones como simplemente reino, tu reino, el reino de mi Padre, y en 2 oportunidades reino se refiere a los redimidos. Esta expresión señala también la obra inaugurada de Cristo en su primera venida, como ya decíamos, en la cual vivimos esta condición de el ya pero no todavía. Es un reino presente que señala la victoria de Cristo total, definitiva, irreversible, en la cual todos sus santos son victoriosos con Él. Aun cuando el enemigo de Cristo, que Lutero llamaba este perro amarrado, se mueve procurando hacer todo el daño que le sea posible. ¿Cuál es el propósito que nos anima el día de hoy? Ser advertidos y actuar en consecuencia con esto, que la Iglesia del Señor se desarrolla enfrentada con esta realidad. El reino de Cristo es una comunidad mezclada. El reino de Cristo es una comunidad mezclada. Y lo primero que el texto nos dice es que esta es una realidad que no puede ser ignorada. Versículos 24 y 25. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Jesús continúa enseñando e ilustrando acerca del reino de los cielos con esta parábola que se ha transformado a fuerza de repetición en una especie de refrán. ¿Qué se dice de una persona que anda sembrando discordia o que tiene un espíritu disociador que hace pelear a unos contra otros? Este es un cizañero, es uno que siembra cizaña. Antes de ir al fondo, al foco principal de la enseñanza del Señor, hay que considerar algunos elementos necesarios. Primero, que el reino de los cielos no es sinónimo estricto de la iglesia visible, mucho menos de una iglesia local en particular, aunque ella esté representada ineludiblemente en esta ilustración del Señor. Pero tampoco es ni puede ser el mundo, que en el lenguaje bíblico representa lo que es opuesto a Cristo, como cuando la palabra dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2, versículo 15. El mismo Señor Jesucristo, en su oración intercesora poco antes de su crucifixión, decía: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17, 15. ¿Cómo conciliar entonces esto que acabamos de decir con el hecho ineludible que el propio Señor Jesucristo explica esta parábola diciendo: el campo es el mundo? Versículo 38 del capítulo 13. La respuesta está en la comprensión de lo que es el reino de los cielos, esta realidad inaugurada por el Señor Jesucristo en su primera venida y que continúa en desarrollo hasta su regreso. Este reino de los cielos existe y se mueve en el mundo. Como le dijo el Señor a los fariseos: el reino está entre vosotros. Lucas 17, 21. De manera que la iglesia del Señor, que encarna los valores del reino y la misión del reino, no está limitada a 4 paredes de un templo o a las cualidades de una determinada denominación. No, ella existe, se mueve y ejerce su labor santificadora en el mundo.
Lo que está diciendo y enseñando el Señor Jesucristo en esta parábola es que en su propósito perverso de estorbar la obra de Cristo, Satanás siembra entre los verdaderos creyentes falsos cristianos, lo que hará parte de la realidad de su reino en la tierra hasta que Él venga en el tiempo de la siega. Y esta es una realidad que no puede ser ignorada. El reino de Dios en el mundo es una comunidad mezclada. ¿Quiénes son estos falsos creyentes? Si estuviéramos en el templo, yo me habría sentido tentado de decirle mire a su alrededor. Pero como usted está en su casa, probablemente con su compañero o compañera, probablemente esto podría ser demasiado dramático como efecto, ¿no? Pero una tendencia natural podría ser llevarnos a pensar en grandes grupos religiosos que llevan por el mundo el nombre de cristianos, así entre comillas. Por ejemplo, una muy conocida organización que se llama a sí misma Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días. Usted la conoce. Hay grandes organizaciones detrás de líderes muy carismáticos que ofrecen el cielo en la tierra, como la multimillonaria organización Pare de Sufrir, que se llaman a sí mismo ahora Iglesia Universal del Reino de Dios. Y la lista es grande. Pero lo que el Señor nos advierte nos hace pensar en que esta realidad de una comunidad mezclada no es así de evidente, que los falsos cristianos, los hijos del demonio, podrían estar más cerca de nosotros de lo que pensamos. En 2 Corintios 11, versículos 14 y 15, Pablo advierte que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. James Montgomery Boyce cita un viejo refrán que dice: si al diablo buscares, mejor que el púlpito no olvidares. La iglesia del Señor aún no cumplía su primer siglo y ya era advertida incansablemente por los apóstoles, por los primeros pastores, de que el demonio infiltraría la iglesia con lobos disfrazados de piel de oveja y que habrían falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. Y la historia de 20 siglos de la iglesia a lo largo de todo su peregrinaje muestra que esto es una realidad que ha acompañado a la iglesia en todo su caminar y que la seguirá hasta el día del juicio, como esta parábola le enseña. Sin embargo, la iglesia no se queda solo con el hecho de que el reino de los cielos es una comunidad mezclada. También somos advertidos por esta palabra y parábola que esta realidad no es excusa para no amar la iglesia. Versículos 26 y 29. 26 al 29. Dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Una vez más, es el propio Señor Jesucristo el que nos da la explicación de gran parte de este texto, que es también una valiosísima ayuda para los estudiosos de la palabra. La buena semilla, dice el Señor, son los hijos del reino, es decir, auténticos creyentes, nacidos de nuevo, hijos de Dios. No personas perfectas, pero nacidos de nuevo. Las cizañas son los hijos del malo. El malo es el diablo, que es llamado en esta parábola el enemigo. Y no va más allá en detalles, no explica este diálogo con los discípulos, aunque por lo que él enseña, de lo que él hará, dice mucho de lo que no nos corresponde hacer a nosotros. Un asunto que ha generado debate al estudiar este pasaje es si hay en él o no una referencia a la disciplina eclesiástica. El hecho de que el Señor pareciera estar diciendo a los oficiales de su reino que no intervengan, desalienta la tarea de la iglesia visible en cuanto a mantener la pureza de la iglesia, disciplinando a sus miembros. Podemos decir con toda seguridad que no es así.
Nada de aquello se insinúa acá. Ni se puede deducir de este pasaje que una iglesia local o una denominación, no puede incluso apartar de su comunión a un miembro que cae en falta. De hecho, esta es una de las marcas de una iglesia verdaderamente cristiana, junto con una correcta administración de los sacramentos, con una correcta predicación de la palabra, está como marca de la verdadera iglesia de Cristo la correcta administración de la disciplina. Tampoco es una razón para que miremos a la iglesia, esta comunidad que es una comunidad mezclada, con desdén o con desprecio, o que dejemos de amarla, aun cuando sus líderes se hayan corrompido o comunidades enteras hayan descuidado la ortodoxia. No tenemos ese derecho, porque la iglesia del Señor, la iglesia visible, que es decir, como nosotros la vemos, contiene a la iglesia invisible, que es como el Señor la ve. El himno de la iglesia del fundamento, dice en una de sus estrofas: aunque el mundo combatida del error por el vaivén y de cismas desgarrada la contemple con desdén, en vigilia están los santos y no dejarán de obrar. Lo que es hoy tristeza, pronto se convertirá en cantar. Lo que el Señor ve cuando contempla a la iglesia es a su novia preciosa, ataviada, como dice la Escritura, como una reina, como una esposa, como una novia para su boda. Dice la palabra en Efesios que por su amor, por amor el Señor se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Así que debemos tener mucho cuidado cómo hablamos de la iglesia, porque estamos hablando de la esposa de Cristo. La iglesia es una comunidad mezclada. Por tanto, con mayor razón le preocupa la pureza moral y doctrinaria. Y aunque con dolor, muchas veces debe disciplinar a sus miembros. Sin embargo, lo que no tenemos es el derecho de señalar a ninguna persona como cizaña, como falso cristiano. No podemos hacer eso ni siquiera con aquellos que han rechazado a Cristo o se han alejado de su comunión. ¿Qué sabemos los planes del Señor para ellos? Si el Señor les hará regresar a la comunión de su iglesia como verdaderos creyentes, como hijos pródigos. ¿Qué sabemos hoy día al mirar incluso a los que se oponen al Señor, si entre ellos el Señor tiene también mucho pueblo? La actitud del cristiano es más bien la del profeta Ezequiel, parado frente a ese valle de huesos secos, secos en gran manera, preguntándose por la voz de Dios: ¿vivirán estos huesos? ¿Quién podría imaginar que esos huesos secos de cadáveres podrían volver a vivir, ponerse en pie por el poder del Espíritu de Dios? El profeta Ezequiel, al profeta le dijo el Señor: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Nuestro afecto por la iglesia del Señor, con todas sus debilidades, nos lleva a decir, como dice el salmista en el Salmo 122, versículos 1 y 8, yo me alegré con lo que me decían: a la casa de Jehová iremos. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Ser una comunidad mezclada no es excusa para no amar a la iglesia del Señor y anhelar el compañerismo con sus miembros. Pero la palabra va aún más allá. Al enseñarnos que el reino de Cristo es una comunidad mezclada, no solo nos dice que esa es una realidad que no puede ser ignorada, no solo nos dice que no es excusa para no amar a la iglesia de Cristo, sino que añade finalmente que es una realidad con fecha de caducidad. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, dijo el Señor. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Un tercer aspecto acerca del cual somos llamados a reflexionar es que esta realidad de ser el reino de Cristo una comunidad mezclada dejará de serlo. Tiene un plazo de cumplimiento ineludible e irrevocable, cuál es el tiempo de la siega,
el fin del siglo, el día del juicio, en palabras del propio Señor Jesucristo, como lo dice en el versículo 39, la segunda parte. Los segadores no somos nosotros, no es el magisterio de la Iglesia, como diría la denominación dominante, no es hombre alguno con llave alguna, es el propio Señor Jesucristo por medio de sus ministros angélicos, el que arrancará de su reino la cizaña. Dice, todos los que sirven de tropiezo, y junto con ellos a todos los que hacen iniquidad, separándolos del trigo, que son los verdaderos hijos del reino. Un clásico de la literatura cristiana que se llama En sus pasos, ¿qué haría Jesús?, de Charles Sheldon, plantea la tesis muy interesante a través de una novela en la que sus protagonistas son todos miembros de una iglesia cristiana, de que cada creyente debería preguntarse ¿qué haría Cristo en mi lugar? Ellos son desafiados a no hacer nada, no tomar ninguna decisión antes de hacerse esta pregunta y responderla honestamente. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Bien, R.C. Sproul dice en uno de sus libros que en muchos casos no podemos hacernos esta pregunta. No es correcto preguntarnos ¿qué haría Cristo en mi lugar? Sencillamente porque hay cosas que dice la Biblia que solo el Señor Jesucristo puede hacer. Nosotros no podemos morir por otros para que sus pecados sean perdonados. No podemos hacer un azote de cuerdas y entrar en el templo echando a los mercaderes de la fe. Y no podemos separar el trigo de la cizaña. Ni ahora, ni en el día del juicio. No nosotros. En su lugar, Sproul propone que nos preguntemos más bien, ¿qué espera Jesús que yo haga? ¿Qué es lo que Él espera que yo haga con esta enseñanza? ¿Qué hacemos con lo que estamos aprendiendo hoy? Lo primero es aprender de esta parábola y de otros textos de la Escritura que un día el Señor separará sin ninguna posibilidad de error justos de injustos, indignos de dignos, en un acto irreversible que sellará el destino de las almas por toda la eternidad. Segundo, tener presente que el infierno no es una metáfora. No tenemos el tiempo para extendernos hoy acá, pero hay muchos creyentes que querrían pensar que esta realidad del infierno, con todo su error, en realidad no es algo que exista. En su lugar proponen la idea del universalismo, es decir, una especie de perdón universal donde finalmente todos son salvos, incluso hasta Satanás han llegado a decir, sería salvo, o lo que se conoce como aniquilacionismo, la aniquilación de las almas que no son aprobadas, es decir, ellas no van a un infierno, sino que simplemente dejan de ser, no existen más. Sin embargo, la palabra del Señor no enseña aquello. La Biblia no deja lugar a duda. Ese lugar existe, se llama infierno, donde las almas de los condenados estarán privados de la bienaventuranza de la presencia del Señor por toda la eternidad. Tercero, el granero de Cristo es el lugar cuya belleza, gloria y esplendor que la mente humana no alcanza ahora a comprender. Es el lugar donde dice el Señor que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El reino, limpio así de todo lo que lo contamina, será luminoso como nunca antes en la presencia del Señor. Finalmente, el Señor en su explicación hace una advertencia final. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa este mandato para nosotros? Esto pide de nosotros una evaluación seria de mi actitud ante esta enseñanza. ¿Entiendo lo que significa? Si lo entiendo, ¿aún así me deja indiferente? ¿Qué creo que me representa mejor a mí? ¿El trigo o la cizaña? Yo ruego al Señor que a cada uno de nosotros nos represente con toda certeza por la obra del Espíritu en nosotros, ser trigo del Señor. ¿Cuál es mi actitud frente a esta realidad
de ser la comunidad del Señor una comunidad mezclada, la de impaciencia y frustración con los que yo creo que son cizaña. ¿Amanezco algún día con la intención, el deseo de tomar una guadaña y salir a cegar el campo del Señor, erigiéndome yo en juez de los que creo que son hijos de Dios o hijos del diablo? ¿O conforme a la enseñanza del Señor, esperaré paciente y confiadamente hasta el día del Señor, cuando el Señor, Él haga este juicio y ponga cada cosa en su lugar? La Iglesia del Señor, como comunidad, y cada uno de nosotros, creyentes en Cristo, discípulos del Maestro, debemos estar prevenidos contra las estrategias del diablo. La palabra de Cristo nos advierte que el demonio infiltrará a la Iglesia con su propia gente para estorbar la misión de extender su reino y preparar la venida del Señor. Y esta es una realidad que no puede ser ignorada. Perdón. Pero el Señor nos advierte también respecto del desánimo o el juicio liviano que podríamos hacer respecto de su esposa, la Iglesia. Para el Señor es tan preciosa que Él muere por ella y sigue trabajando en su Iglesia hasta transformarla por completo en la Iglesia perfecta, en la esposa perfecta que está llamada a ser. No tenemos nosotros el derecho a mirar con desprecio a la Iglesia a causa del fallo de sus líderes o de algunos de sus miembros. La Iglesia aplicará la disciplina si fuera necesario. Tal vez incluso llegue a apartar de la comunión por un tiempo a los que niegan la fe con sus actos. Pero todo eso lo haremos justamente porque amamos la Iglesia y porque amamos lo que ella está llamada a ser y lo que somos llamados nosotros a ser en Jesucristo. Llegará el día en que esa comunidad mezclada que es el reino de Cristo hoy deje de serlo, cuando el Señor por medio de sus ángeles separe el trigo de la cizaña. No es nuestra labor. Nuestra misión es seguir predicando el Evangelio del Reino hasta que llegue a lo último de la tierra y en cada lugar de la tierra, comenzando con nuestro contexto, los hombres oigan el Evangelio de salvación. El Señor Jesucristo dijo al apóstol Pedro: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esto significa que la iglesia es del Señor, que es Él el que la edifica. Somos colaboradores de Cristo, pero Él es el que la edifica. Y no hay nada sobre la tierra, ni las fuerzas más poderosas del demonio, con todos sus huestes, que pueda oponerse al avance evangelizador de la iglesia hasta el día final. Que el Señor nos bendiga y que eso sea lo que nos levante cada día, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual vivimos, en el cual somos y en el cual esperamos. Dios les bendiga grandemente. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tu Espíritu continúe obrando en nosotros todo lo que sea necesario para que ella cumpla todo su propósito, para que dé fruto en nuestras vidas y frutos en la vida de tu iglesia. Lo pedimos por el amor de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con cántico, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal trazó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son
tienes y sin par, que por tu compasión recibo sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien, por eso aclamaré tu nombre por doquier. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Hermanos, les invito a que con gratitud al Señor oremos. Demos gracias al Señor por esta oportunidad de celebrar culto en nuestros hogares, de escuchar su bendita palabra, que sin lugar a dudas renueva nuestra vida, renueva nuestro gozo. Gracias al Señor por todo ello y les invito a que oremos y pidamos la bendición. Señor y Dios, gracias por tu palabra leída, predicada a lo largo, Señor, de todo este culto. Tu palabra estuvo presente allí, pero tu palabra también, Señor, fue predicada. Y eso es de gozo para la iglesia, eso es de gozo para nosotros. Que esa palabra bendita pueda habitar abundantemente en nuestro corazón. Pero también, Señor, anímanos a encarnar el Evangelio y a vivir conforme a tu voluntad. Y acompaña a tu pueblo, Señor, como siempre, con tu bendición. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia de Jesucristo, tu Hijo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que la comunión del Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, pueblo, familia, iglesia de Dios, ahora y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.